Bienvenidos, amables televidentes. Aquí estamos con el propósito que usted sea movido a despertarle curiosidades acerca de la historia, del sentido de la historia, de la vida, del sentido de la vida. Y hay temas maravillosos, a veces muy controversiales. La controversia del universo es la autoridad. ¿Quién manda aquí? Esa sería como la gran pregunta, ¿no? Respuesta a esa pregunta, posiblemente dos respuestas, ¿no? Manda el hombre y él decide. Esa sería una respuesta humanística y lógica. La otra respuesta podría ser, ¿quién manda aquí? Dios. Sea como fuere, queda en el ambiente una segunda pregunta un poco capciosa y difícil. Si el que manda es Dios, ¿por qué entonces parece que está ganando la maldad, la violencia y las guerras? ¿Por qué no Dios en un acto soberano de autoridad manda parar? Buena pregunta. Surge allí una inquietud. Si Dios en su soberana autoridad que la tiene, que es quien manda, porque Dios es soberano sobre la humanidad y sobre la historia, sobre el cosmos infinito, ¿por qué entonces no ha hecho eso? Por una sola razón, porque ha hecho a los hombres libres de elegir. Si eligen autogobernarse sin tenerlo en cuenta Él, o elegimos conocerle a Él como soberano y obedecer las recomendaciones que Él hace con mucha autoridad. Y yo pienso que ese círculo de preguntas, la Biblia lo responde claramente. Dios es soberano. Él tiene toda la autoridad. Toda autoridad viene de Dios. Pero ha hecho a los hombres libres y los hombres quieren autogobernarse sin tener en cuenta las recomendaciones de Dios. Un ejemplo entre muchos. La Biblia dice que Dios hizo al hombre masculino y luego trajo otro organismo complementario, pero femenino. Eso, digamos, está establecido así en la palabra de Dios, pero los hombres no aceptamos posiblemente esa creación de esa manera, y entonces lo que se ha hecho normalmente es decidir libremente sobre lo que ellos quieren hacer con respecto al género. Isaías es un buen ejemplo de la soberanía de Dios. Es un tema muy controversial. Dios sometió bajo autoridad a todo y a todos. Y dice así el Isaías 45 del 1 al 7. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Así dice Dios a su enviado, a su ungido, a Ciro. Ciro es un líder no judío, gentil, que Dios lo unge. ¿Lo unge para qué? Lo tomé yo, dice Dios, por la mano derecha para hacer de él un gran líder que sujete a las naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas que abra Ciro no se cerrarán. Yo iré delante de ti, le dice Dios a Ciro, Ciro de Media, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Dios de Israel,
que te pongo nombre. Bueno, la historia con Israel era triste. Babilonia había venido y había llevado cautivo a Israel y había destruido el templo, que es como el símbolo nacional del pueblo de Israel. Y sufría mucho el pueblo de Israel bajo la cautividad en Babilonia. Entonces Dios levantó a Ciro de Media y Darío de Persia, y con Ciro enfrentó a Babilonia, porque Dios es soberano. Dios levantó a este señor Ciro, y te tomé de la mano, y abriré puertas de bronce que nunca se podrán cerrar, y te daré tesoros escondidos, para que sepas que yo soy Dios, el Dios de Israel. ¿Qué quiero decir yo aquí? Esto es muy delicado, amables televidentes, pero yo les invito. El propósito de Signos Vitales es estudiar la Biblia. Dios es la autoridad, Dios es soberano sobre la historia. Está esperando que ustedes reaccionen, pero Él sigue manejando al control y levantó a Ciro para hacerle frente a Babilonia y para, a través de Ciro, permitir que el pueblo de Israel volviera de la cautividad y reconstruyera el templo. Mire lo que dice el verso 4. Por amor de mi siervo Jacob. Jacob es el nombre antiguo de Israel. Jacob el patriarca. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, dice Dios. Yo soy Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz, creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Dios es soberano. Él hace la paz y hace la adversidad. Él permite que los hombres se enreden en sus propios caminos y filosofías, pero no va a permitir que se autodestruyan. Levanta a un Ciro por amor a lo que prometió a su patriarca Jacob, que luego fue Israel. La paz del mundo es la paz de Israel. Si no hay paz en Israel, no habrá paz en el mundo. Ahora anda el palestino Mahmoud Abbas visitando países que posiblemente no le van a dar el apoyo en las Naciones Unidas. ¿Por qué las Naciones Unidas se ocupa del tema árabe-israelí? Porque la paz del mundo depende de eso. Dios aquí, en Isaías 45, profetizó sobre Ciro. En el verso 28, mire lo que dice. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. ¿Qué tenemos que hacer ante el Dios soberano? Yo me alegro de saber que hay un Dios que sigue teniendo toda la autoridad, que nos dejó a nosotros la libertad de escoger, y yo escogí obedecerle a Dios soberano en Jesús. Yo le invito a que usted haga lo mismo para que encuentre el verdadero sentido de la existencia. ¿Qué dice el versículo 9? Ay del que pleitea con el Dios eterno, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿por qué me haces así? ¿O su obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? No nos peleemos con Dios, conozcámosle. No nos alejemos de Dios, acerquémonos. Dios es soberano. El tema de hoy es la autoridad y la soberanía divina. Él es el Señor de la historia. Él es el Rey de Reyes. Él es el que decide. Él es el que levanta a un gentil como Ciro para que libre a su pueblo que estaba esclavo en Babilonia y le permita reconstruir su templo. Dios maneja los hilos de la historia. ¿Sabe cómo quiero terminar esta reflexión? Dentro de poco,
Dios volverá a levantar en la historia a uno parecido a Ciro, un gentil, un no judío, que volverá a hacer pacto con el pueblo de Israel para que reconstruya su templo. Ese gran líder lo va a engañar a Israel y en el momento que lo vaya a destruir será la segunda venida del Señor. La historia tiene sentido. Dios es soberano y lo más inteligente que podemos hacer es acercarnos a Dios para conocer el camino y la verdad que ofrece. Eso es lo más inteligente y lo más racional.